De toda gloria y de toda alabanza. Y como una oración a Él, vamos a entonar la siguiente canción, de verdad entendiendo que no hay un mejor lugar que estar a los pies de nuestro Rey. Digámosle juntos a nuestro Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Porque mejor, Señor, es un día en tu casa que 1000 años fuera de ti, Dios. Por eso te damos gracias, por ese amor, esa fidelidad infinita, Señor, que tú tienes por nosotros, aunque no lo merecemos, Dios. Permítenos que nuestra vida sea un testimonio y una ofrenda siempre, Señor, para ti. A ti, Dios, sea toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mientras tanto, voy a pedirles, hermanos, miremos en nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8. Hemos venido haciendo unas reflexiones sobre el libro del Apocalipsis, obviamente no de una manera detallada ni exhaustiva, pero sí extrayendo algunas reflexiones de pasajes básicos del Apocalipsis. Vamos a mirar en el capítulo 8. Por favor, miren en sus Biblias, capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 5, versículos 1 al 5 del capítulo 8 de Apocalipsis. Muy bien, allí dice así, capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Dejémoslo hasta ahí. Dios bueno, seguimos en tu presencia, Padre, y te alabamos. Gracias te damos, Dios, por esta palabra que nos llega a través del Apocalipsis de Juan. Nos llega para un tiempo como nuestro tiempo de hoy. Si bien esto fue un mensaje para la iglesia en su propio tiempo, hace muchos siglos, es igual un mensaje para hoy, porque tu palabra nunca pasará. Y tu iglesia siempre necesita de tu palabra en medio de su peregrinar. Aquí estamos, Padre, esta mañana como iglesia, como pueblo tuyo, que tu palabra nos hable y nos ministre. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace tiempo que escuché la curiosa historia de un pastor que tenía su iglesia en una calle de alguna ciudad. Tenía su iglesia en una calle y ahí celebraba sus cultos. Su iglesia era bastante activa y
toda su actividad pues transcurrió sin mayor problema durante un tiempo, hasta que un día vino un vecino suyo, y puso una cantina, un bar, inmediatamente después del local de la iglesia. Entonces, cuando el pastor quería hacer los cultos, la iglesia quería alabar, quería orar, quería realizar su ministerio, el cantinero abría su cantina, ponía música a todo volumen y llenaba de gente su cantina, y eso pues obviamente era un alboroto y un impedimento impresionante. Un día el pastor se puso a orar y a pedirle al Señor que hiciera algo con esa cantina. Haz algo con esa cantina, Señor, decía el pastor en su oración. Oró durante un buen tiempo y la iglesia lo apoyó y oraron porque el Señor hiciera algo con esa cantina y con ese lugar. Entonces un día la cantina se incendió y se quemó, se quemó completamente. Pero el cantinero se dio cuenta de que el pastor y la iglesia habían estado orando para que Dios hiciera algo con esa cantina. Y el cantinero fue y demandó al pastor. Y entonces un juez llamó al pastor para pedirle cuentas y le preguntó: ¿es verdad que usted oró para que la cantina se quemara? Y el pastor dijo: no, yo no pedí eso. Yo simplemente oré para que Dios hiciera algo con esa cantina, pero no creí que las cosas fueran a llegar hasta allá. Entonces el juez le dijo al pastor: pues a mí lo que me sorprende es que hay cantineros que creen más en el poder de la oración que en lo que algunos pastores creen que Dios puede hacer en respuesta a sus oraciones. Yo quiero que miremos esta mañana este pasaje de Juan desde la perspectiva de lo que Dios hace, desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo, desde la perspectiva de lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración y a la intercesión por parte de su iglesia. En el capítulo 7, según vimos hace 8 días, aunque muy someramente, en el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan ve lo que será el destino último, el destino final de la iglesia. Él ve a la iglesia en su plenitud delante del trono del Cordero. Pero ahora, en la primera parte del capítulo 8, Juan tiene una visión diferente de la iglesia. Antes la vio como una gran multitud incontable delante del trono del Cordero, pero ahora él tiene una visión de la iglesia en la tierra, una iglesia que continúa en su peregrinaje. Y el peregrinaje de la iglesia en la tierra nunca ha sido fácil, no es fácil y nunca será fácil, al menos cuando la iglesia asume un compromiso tal que comienza a confrontar los poderes del mundo. Juan ve a la iglesia en su peregrinaje en la tierra y la ve en un contexto de sufrimiento, pero también ve que aunque la iglesia está sufriendo por causa de la terrible y violenta oposición contra ella, es una iglesia que ora. Así que hay una relación muy estrecha entre la circunstancia que la iglesia vive y su ministerio de oración. Algo la motiva, la impulsa a orar y a interceder. Nosotros tenemos que mantener la relación de esto, o sea, de la iglesia que ora, que describe Juan en estos primeros versículos de este capítulo, con la apertura del séptimo sello. Ya dijimos hace 8 días, ese sello es algo que simboliza abrir o dar a conocer algo que Dios ha decretado que sucederá como un juicio sobre alguien o sobre algo. Específicamente en el libro del Apocalipsis, en su tiempo original, sobre
el imperio romano, sobre la ciudad de Roma y sus gobernantes y demás. Entonces, después de que se abre ese séptimo sello, en el que Dios ha marcado lo que será el destino o la historia, el destino de la historia, entonces el resultado de abrir ese séptimo sello es media hora de silencio en el cielo. Ya lo explicamos un poco hace 8 días. Y después de ese silencio, o quizás en medio de ese silencio en el cielo, 7 ángeles reciben 7 trompetas. Ahora, si bien el sello es símbolo de algo que Dios da a conocer como designio de su voluntad sobre algo que debe ser juzgado, llevado a juicio, las trompetas simplemente son símbolo de algo que si bien ya Dios lo ha decidido, es algo que se va a llevar a cabo indefectiblemente. Se va a llevar a cabo y se va a cumplir. Las 7 trompetas de las que habla Juan aquí en este pasaje no son tocadas, no suenan, sino solo hasta después de que son recibidas las oraciones de los santos. O sea que las trompetas suenan en respuesta a la oración de los santos, en respuesta a la intercesión de los santos. Entonces, Juan describe el silencio solemne y describe cómo en medio de ese silencio se escucha a la iglesia orando. Tal vez el entorno de la iglesia sea un tumulto bullicioso contra ella, pero en medio de todo eso, la iglesia ora en el silencio de Dios, trayendo su situación delante de su trono. Así que la respuesta específica a la oración de los santos son las 7 trompetas. 6 de esas trompetas son terribles juicios que vendrán sobre el mundo, que vendrán sobre el imperio romano, que vendrán sobre la ciudad de Roma. Y son juicios que cada vez que una trompeta suena, son cada vez peores, hasta llegar a lo que pudiéramos llamar la pesadilla de las langostas que torturan, que son símbolo de la actividad diabólica irrefrenable que domina al imperio romano y que está encaminando los propósitos de sus gobernantes contra la iglesia y en medio de lo cual ellos mismos también están sufriendo terriblemente. Así que Juan es testigo de que la iglesia ora, pero Juan es testigo de que la iglesia ora con tal poder que pasan cosas inimaginables, cosas que casi nadie esperaría que pasaran. La iglesia ora de tal forma y con tal poder que comienzan a desencadenarse cosas que ellos no imaginaron que podían pasar. Entonces esto nos enseña mejor varios aspectos, yo diría aspectos dinámicos de la oración que obra. La oración que obra. Nosotros tenemos que creer que la oración obra. Amén, hermanos. Que la oración obra. Pero tenemos también que comprender por qué la oración obra. ¿Qué es lo que hace que la oración realmente obre? Veamos varias cosas acá. Por una parte, la oración es un acto de adoración. La oración es un acto de adoración. Tenemos que tener bien claro eso. La oración es un acto de adoración. En el versículo 3 dice: vino un ángel y se paró ante el altar.
con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto rememora un poco lo que era la actividad del culto en el templo en el Antiguo Testamento, cuando se quemaba incienso en las ceremonias o en los ritos religiosos de los judíos delante de la presencia del Señor, y había unas vasijas especiales donde se depositaban brasas ardientes, y encima de esas brasas el sacerdote o alguien echaba manojos de incienso. La oración es un acto de adoración que se da en medio de los afanes, en medio del temor, en medio del dolor, en medio de la ansiedad. Es un acto de adoración que se da cuando la iglesia está buscando un camino que seguir, cuando está tratando de encontrar una ruta abierta, cuando está procurando que sean desmantelados los poderes del mundo para que la iglesia pueda continuar. La oración es un acto de adoración cuando un hijo, una hija de Dios necesita que Dios le escuche, necesita que Dios le responda, necesita que Dios le ilumine, necesita que Dios le revele algo que le muestre su voluntad, que le muestre el camino a seguir en una determinada circunstancia. Es un acto de adoración en medio de un contexto de tensión y de ansiedad. Aún en el cielo, por más extraño que parezca, hay preocupación. Y el silencio que hay en el cielo una vez que se abre el séptimo sello demuestra la preocupación que hay en el cielo. Por una parte, hay preocupación porque a pesar de lo que han revelado los sellos anteriores y se ha develado la historia, el transcurrir de la historia, la gente no se arrepiente. A pesar de que se anuncian y se dan los juicios de Dios, la gente no se arrepiente. Y en el cielo hay un asombroso silencio ante esa actitud. Pero también hay silencio. Ese silencio también implica cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede. Entonces, hermanos y hermanas, es el cielo mismo el que nos enseña la importancia de la bendición que hay en el silencio. El cielo mismo nos llama al secreto del silencio. Buscar a Dios en el silencio. Cuando quizás mayores problemas, cuando quizás mayores ansiedades tenemos, quizás cuando tenemos mayores inconvenientes o mayores luchas, cuando tenemos menos posibilidad de encontrar un camino que seguir, buscar el silencio de la presencia de Dios. Lo más asombroso de todo esto es que cuando una iglesia ora, cuando un creyente cristiano ora, cuando una familia ora, en el cielo hay silencio para escucharnos. En el libro de los Números, hablándonos de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, un día tuvo que enfrentar una gran rebelión del pueblo contra él y contra Aarón, su hermano, por parte de un grupo de personas que no estaban de acuerdo ni con lo que Moisés estaba haciendo, ni estaban de acuerdo con su liderazgo. Y entonces desafiaron a Moisés. Y en el libro de los Números dice que Moisés, al saber eso, se postró sobre su rostro delante de Dios. Se postró sobre su rostro. Postrarse sobre el rostro era una señal de adoración profunda a Dios. Y luego Moisés les dijo a sus oponentes: mañana a esta hora traigan ustedes un tanto de incienso y quémenlo delante de Jehová, y yo haré lo mismo. Y Dios mostrará su voluntad.
y nos hará ver quién, o ustedes o yo, está equivocado. En medio del conflicto, en medio de la oposición, Moisés se acogió al silencio de Dios. El incienso del que habla Juan aquí era una sustancia que se usaba en las ceremonias judías de adoración a Dios. Y era de un fragante aroma muy profundo y era bastante apetecido entre los judíos, y también lo usaban en otras religiones en sus ceremonias religiosas. En su sentido literal, el incienso o el quemar incienso, el humo del incienso, el olor del incienso era una manera de hacer agradable a Dios la adoración y la oración. Pero luego, con el tiempo, el incienso simplemente llegó a representar la adoración y la oración misma. Llegó a entenderse que en realidad el incienso que Dios apetece es la adoración y la oración sincera que busca su rostro y que busca su presencia. La oración sincera que confiesa el pecado. La oración sincera que se rinde ante el Señor. La oración sincera que reconoce la soberanía y la omnipotencia y la omnipresencia y la grandeza de Dios. En otras palabras, la adoración y la oración a Dios deben ser tan gratas, tan agradables, tan aceptables a Él en medida tan grande que debe ser como el incienso al olfato humano. Los ángeles de los que se habla aquí son reales. Son absolutamente reales, pero los ángeles siempre representan la ayuda sobrenatural de Dios. Siempre que hay un ángel presente, algo grande está pasando o algo grande está a punto de pasar de parte de Dios. Siempre que hay un ángel presente, algo muy grande va a manifestarse de parte de Dios. Y la oración tiene poder cuando tiene el respaldo mismo de Dios. Yo estoy seguro que siempre que los ángeles se manifestaron, en algún momento fue como respuesta a la oración. Pero la manifestación de esos ángeles siempre fue una manera de Dios decir: estoy respaldando tu oración. Tu oración está siendo agradable a mí. Tu oración está siendo aceptable delante de mí. Por tanto, estoy respaldando tu oración. Tal vez por esa razón Dios nos ha dejado claras instrucciones con respecto a la oración en todo el Nuevo Testamento. Pablo escribía a los romanos diciendo que nosotros no sabemos orar como conviene. Nosotros no sabemos orar como Dios esperaría que lo hiciéramos, teniendo presentes sus propósitos, su voluntad, sus tiempos y sus decisiones. Nosotros muchas veces oramos que Dios haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no estamos siempre dispuestos a esperar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Entonces Pablo dice que en vista de que nosotros no sabemos orar como conviene, Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. La oración es un acto de adoración cuando se hace reconociendo quién es Dios, cuando se hace reconociendo lo que Dios puede hacer, cuando se hace reconociendo lo que Dios está dispuesto a hacer, cuando se hace reconociendo que nosotros debemos rendir nuestra voluntad y todo nuestro ser a la voluntad de Él, a la soberanía de Él y al poder de Él. Es la oración que para Dios es agradable como el incienso. La oración es un acto de adoración. Entonces, a la luz de eso, dice también Juan que la oración es el clamor de los santos. La oración es el clamor de los santos. En el versículo 4 dice: el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Esto
es una descripción hermosísima. El solo hecho de tratar de imaginar eso, ese cuadro, esa escena, las oraciones de los santos, agradables como el olor del incienso, agradables a Dios, aceptables a Dios, suben delante de la presencia de Dios. Ya dijimos que la iglesia entra en el silencio del cielo. Ya dijimos también que las trompetas no suenan, en tanto la iglesia ora. Alguien decía, nuestra oración generalmente a veces es nuestro pensar. Nuestra oración es tan importante que hasta los arcángeles tienen que callarse. Cuando oramos, todo el cielo se concentra totalmente en nuestra oración. A veces llegamos a pensar que orar no vale la pena, que es perder el tiempo, que nadie nos está escuchando del otro lado y que si nos están escuchando, quién sabe qué va a pasar o qué vaya a suceder, porque aparentemente nos parece que no pasa nada. Pero con esta visión de Juan, Dios parece decirnos, cuando ustedes oran, les parece que no pasa nada. Pero miren lo que pasa en el cielo cuando llegan sus oraciones. Cuando la iglesia ora fervientemente y su oración es grata a los ojos de Dios, es grata a la presencia de Dios, el cielo se silencia, el cielo se calla para recibir las oraciones de los santos. Solo los cristianos oran, hasta donde yo sé. Solo los cristianos oran. Otros simplemente rezan. Pero tenemos que reconocer que a veces muchos de nosotros los cristianos hemos convertido la oración en un mero rezo. Y no esperamos que funcione mucho o que pase algo que no esperamos. Pero hermanos queridos, los cristianos oran. Los cristianos oran cuando tienen problemas. Los cristianos oran cuando sufren. Los cristianos oran cuando su pasión es extender el reino de Dios. Los cristianos oran cuando su pasión es ganar almas. Los cristianos oran cuando ven que es necesario que los poderes del mundo, que los poderes del mal sean removidos, sean desmantelados para que la iglesia pueda avanzar. Pero en este caso, la oposición abierta y violenta no solo trae sufrimiento a la iglesia, sino que trae también un impedimento al avance del ministerio de la iglesia. Si la iglesia quiere avanzar, si tú quieres que tu vida espiritual personal crezca, si tú quieres que Dios te use, si Dios quiere que Dios realmente te dé un ministerio y te encamine en hacer su voluntad, tienes que orar. Y tu oración tiene que ser grata y sincera delante de Dios. Porque siempre va a haber oposición. La persecución que la iglesia en el contexto de Apocalipsis sufría en medio del Imperio Romano era la más terrible, inimaginable e indescriptible embestida del mal en cabeza del diablo contra la iglesia. Pero en la oración, la iglesia apela al supremo poder y autoridad de Dios y expresa su profundo sentir ante Dios. Aquí, los santos son personas que están en la tierra. Los santos son los hijos e hijas de Dios. Los santos son los seguidores de Cristo Jesús.
Los santos son los que conforman la iglesia de Cristo. Y esos santos son personas que están en la tierra, con sus pies en la tierra, están experimentando los rigores de la oposición en la tierra, de las luchas, de las pruebas en la tierra. Y claman desde la tierra ante el trono de Dios. Y sus oraciones ascienden, dice Juan, a la presencia misma de Dios. Entonces, hermanos, si bien la oración es un acto de adoración, si bien la oración es el clamor de los santos, la oración entonces es lo que contrarresta la operación del mal. La oración es lo que contrarresta la operación del mal. El mal opera en el mundo. El mal opera en nuestras vidas en la medida en que nosotros le demos lugar al mal. El mal opera en los estratos gubernamentales. El mal opera en las familias, en los ámbitos laborales. El mal opera en todas partes. La iglesia, según lo que Juan escribe en Apocalipsis, está en medio de la operación más terrible del mal contra ella. Hay dos historias en el libro de los Hechos que quiero relatar muy brevemente. Dos historias en el libro de los Hechos. En el capítulo 4, Lucas describe cómo el gobierno judío, en cabeza del consejo del Sanedrín judío, le dijo a los apóstoles, a Pedro y a Juan, les dijeron: les queda totalmente prohibido hablar de Cristo. Les queda totalmente prohibido, no deben hablar en ese nombre. Y Pedro vino a la iglesia y les dijo: esto es lo que nos dijeron que debemos hacer. Pero la iglesia se reunió a orar y oraron y clamaron delante del trono de Dios y alabaron y adoraron a Dios, invocaron la autoridad y la justicia de Dios. Y la respuesta fue, la oración de ellos fue: Señor, ocúpate de ellos como sea tu voluntad, pero concédele a tu iglesia que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos les habían dicho: no hablen, pero ellos le pidieron a Dios: Señor, concédenos hablar. Entonces dice que Dios respondió, hizo que viniera un temblor que sacudió todo el lugar donde estaban reunidos. Y entonces comenzaron a hablar y a predicar. Las autoridades les dijeron: no hablen. Ellos le pidieron a Dios: concédenos hablar. Y Dios les dijo: hablen. Amén, hermanos. Y otra historia está en el capítulo 12 de Hechos. Pedro fue encarcelado. Ya las cosas estaban pasando para ese tiempo de castaño a oscuro. La iglesia se estaba convirtiendo en un problema para el gobierno judío. Herodes había hecho ejecutar, o mejor, asesinó a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Y quería hacer lo mismo con Pedro y lo metió en la cárcel. Pero Lucas dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. La iglesia hacía oración a Dios por él. Y miren ustedes la narración de Lucas. Mírenla bien, síganla en detalle. Lucas dice que mientras la iglesia oraba, Pedro estaba en la celda de la cárcel durmiendo, rodeado de guardias y atado a ellos con unas cadenas. Pero mientras tanto la iglesia oraba. Entonces de pronto se presentó un ángel y vino ese ángel y abrió las puertas de la celda y rompió las cadenas con las que estaba atado Pedro. Y mientras tanto la iglesia oraba. Recuerden, era de noche y la iglesia oraba.
Y el ángel le ordenó a Pedro: ponte la ropa, ponte el manto, cíñete tu manto, átate las sandalias y sígueme. Y mientras tanto la iglesia oraba y Pedro siguió al ángel un tanto confundido de lo que estaba pasando. Y después de que salieron de la cárcel, el ángel lo dejó y Pedro se vio en la necesidad de buscar el lugar donde la iglesia estaba orando. Y mientras todo eso pasaba, la iglesia oraba. Y Pedro llegó, dice Lucas, al lugar donde estaban reunidos los que estaban orando. Hermanos queridos, en medio del conflicto, la estrategia de la iglesia es la oración. La iglesia ora cuando siente. La iglesia ora cuando siente. La iglesia en Apocalipsis ora porque siente el que no pueda llevar a cabo su ministerio por impedimento de las fuerzas que se oponen. La iglesia ora cuando es sensible a lo que está aconteciendo en su entorno. Hoy debiera hacernos orar fervientemente la tiranía que hay en el mundo. A mí me duele mucho, no se imaginan cuánto, cuando escucho que iglesias son desmanteladas en la China, que los templos son quemados, cuando escucho que en Cuba pastores fueron apresados por exigirle al gobierno que les conceda libertad religiosa. Y un pobre desgraciado en Venezuela dice simplemente: no, eso que están haciendo en Cuba es simplemente celebrar los triunfos de la Copa América. Eso duele. Duele saber cómo creyentes son asesinados en Uganda, en Nigeria, en el África. La iglesia ora fervientemente, debiera hacernos orar mejor fervientemente la tiranía que hay en el mundo. Debiera hacernos orar la creciente inmoralidad que cada día se hace más real en el mundo. Debiera hacernos orar la ola de pestes, terremotos que siguen suscitándose en el mundo. Debiera hacernos orar el deterioro cada vez mayor del sistema climático en la tierra. Debiera hacernos orar el cada vez más marcado endiosamiento del hombre. Debiera hacernos orar la gente que se pierde. Debiera hacernos orar la iglesia perseguida en el mundo. Y no más tenemos que mencionar algunos ejemplos como la India, Cuba, Argentina, Afganistán, China, Myanmar, Corea del Norte. Son solamente ejemplos donde la iglesia es terriblemente perseguida, donde ser cristiano implica una pena de muerte inevitable. Hermanos queridos, algo acontece en el plano o en la dimensión espiritual cuando la iglesia ora en la tierra. Dice aquí el texto que el incensario fue devuelto lleno de fuego del altar. Después de que se dice que la iglesia oró y que su oración subió ante la presencia de Dios como el incienso, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Pero eso sucedió allá, en respuesta a la oración de la iglesia. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La alusión a ese terremoto
la vemos en por lo menos 3 ocasiones en el libro del Apocalipsis. Y ese terremoto es símbolo de que algo trascendental va a ocurrir o está ocurriendo como resultado de la operación del poder de Dios en respuesta a la oración. Llegó el día en que Roma cayó. Y eso fue como un terremoto. Un día el nazismo cayó. No sé si conocen la historia de Winston Churchill, que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial era el primer ministro de Inglaterra. Hitler y sus tropas, sus aviones y todo, estaban encaminándose hacia Londres con el propósito de invadir Inglaterra. Los ingleses no tenían los recursos para defenderse del poderío de Hitler. Y ya los aviones, los bombarderos nazis estaban muy cerca de Londres. Entonces Winston Churchill convocó a todo el pueblo inglés y les dijo: hermanos ingleses, lo único que nos queda es buscar la presencia de Dios y orar. Inglaterra en ese momento se puso a orar. Las iglesias en Inglaterra se pusieron a orar. Y saben, Hitler no pudo llegar a Londres, porque en el camino entre la costa europea y Londres, el cielo se llenó de una neblina tal que los aviones no podían volar, los pilotos no podían ver y comenzaron a ver que estaban en peligro y decidieron regresarse. Y Londres no pudo ser ni bombardeada ni tomada. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ora, algo acontece en el cielo que mueve el poder de Dios. Hermanos queridos, cuando la iglesia ora, los poderes del mal son desmantelados. En el video que vimos al comienzo, aunque eso que se narra allí corresponde por allá a los años 80, 90, por allá a los años 90, como consecuencia del ministerio del pastor Julio César Ruibal, un pastor boliviano, un hombre de gran carisma en ese entonces. Y él pudo ser usado por Dios para convocar a la iglesia a unirse en oración, porque en ese tiempo la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, estaba en poder de los varones de la droga, aparte de los otros problemas que tenía. Y lo más trascendental de ese tiempo de oración fue que los narcotraficantes Orejuela fueron puestos presos, fueron juzgados, fueron condenados y hoy están en la cárcel. Lástima que eso sucedió solo esa vez y no volvió a pasar en ninguna otra parte. Pero al menos eso demuestra que cuando la iglesia ora, algo acontece en el cielo y Dios obra para desmantelar los poderes del mal. El gobierno comunista en la China tiene miedo de que el cristianismo crezca, porque el cristianismo representaría para ellos, y ellos lo saben muy bien, un contrapeso insostenible para sus propósitos. Así que, hermanos y hermanas, de acuerdo con lo que Juan nos dice en estos versículos del libro del Apocalipsis, aquí en el capítulo 8, yo creo que es indudable, absolutamente indudable, que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios responde a las oraciones de su iglesia. Y yo diría que lo que Juan nos describe aquí es exactamente lo mismo que un ángel le dijo a Cornelio, el centurión romano, en la narración de Lucas. Un ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Así que, hermanos,
el séptimo sello nos enseña tanto la importancia de la oración como también lo eficaz que es la oración cuando creemos que si oramos, Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Cuando el cielo se calla, cuando el cielo se calla, cuando el cielo guarda silencio, es porque la iglesia está orando. Y cuando el cielo se calla porque la iglesia está orando, es porque su oración está ascendiendo, agradable a los ojos y a la presencia de Dios. Cuando el cielo se calla, es porque la iglesia está orando y es cuando Dios más está obrando, aunque a nosotros aparentemente no nos parezca. Pero Dios está obrando. Yo estoy convencido de que demasiadas cosas que el mal ha querido establecer en la tierra se han venido abajo en su momento por la oración de la iglesia. Hermanos, ¿no creen que hoy aún y sobre todo hoy con mayor razón es tiempo de orar? Es tiempo de unirnos en oración, en un mismo sentir y con un solo propósito. No solo para que Dios bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, o para que Dios nos dé trabajo o nos sane nuestras enfermedades. Todo eso está bien delante de Dios. Pero sí unirnos para orar, para que Dios desmantele los poderes del mal, para que Dios quite de nuestros propios corazones la pereza, la negligencia, el temor, la falta de fe, no sé, y podamos continuar adelante con un ministerio fructífero y expansivo que siga extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios no avanzará a menos que la iglesia ore, y cuando la iglesia ora, Dios desmantela el mal y la iglesia podrá avanzar. Hermanos, si tienes problemas, ora. Si tienes grandes conflictos en tu vida, ora. Si tienes grandes luchas en tu vida, ora. Si tienes grandes pruebas en tu vida, ora. Si estás rodeado de personas que te hacen mal, que te odian o buscan en alguna forma hacerte daño, ora, intercede por ellos. Si en alguna manera ves que tus caminos se cierran, que las puertas se te cierran, ora, ora, simple y sencillamente ora y espera en el Señor. Porque cuando oramos, Dios escucha y Él está haciendo lo que solo Él puede hacer. Dios espera que confiemos y esperemos siempre en Él. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Estemos de pie, por favor. Voy a pedirles que ahí en su lugar, sin movernos por lo pronto, voy a pedirle que incline su rostro y ore. Y voy a pedirle que ore, por favor. Si bien hemos mencionado aquí muchas cosas, yo quiero rogarle que ore por Haití. ¿Sabe lo que está pasando en Haití? ¿Lo que ha pasado? ¿Lo que está pasando en este momento? ¿Sabe que allí esa nación se está viniendo abajo terriblemente? Piense en lo que está padeciendo la iglesia en Haití. Piense en lo que puede ser la iglesia, lo que representa la iglesia para la gente de Haití en este momento. Piense en lo grande de la necesidad que allí hay. Pero no olvide a la iglesia en Cuba, en la China, en Afganistán, en Nigeria. No olvide la iglesia en esos lugares. Pero la iglesia está allí porque Dios la quiere allí para ser luz y para ser sal, aún en medio de esa situación. Oremos porque el Señor levante y fortalezca a su iglesia en el mundo. Incline su rostro y ore, por favor, allí un momento, en silencio, delante del silencio de Dios.